Acá tenemos la base y tengo la tapa. Vamos a ensamblar la tapa sobre este elemento. Ojo, los procesos son muy importantes para que al final todo sea bien presentable, para que cuando saque la tapa y la pueda girar y no me deje escala. Entonces vamos a dejar esta base acá y ya voy a volver a este plato de tornillo central. Entonces voy a ensamblar mi tapita. Esa tapita previamente también tiene una perforación. Una perforación de 1/4 porque va a ser montada sobre... Veo que esta perforación es pasante. Sí, esta es pasante. Ahora vemos que es pasante porque lleva otro elemento acá. Después de estar cilindrada la pieza, necesitamos saber a qué profundidad va este elemento para saber la longitud de la espiga. Entonces aquí tenemos más o menos la longitud de la espiga. Tenemos 8.5 milímetros. Recuerden que les he dicho que una espiga no debe ser menor a 8 milímetros para que se ajuste bien. Y vamos a tomar esta medida que habíamos hecho con anterioridad y que decíamos que era una broca de 1 pulgada y 7/8, y la vamos a trasladar al compás de puntas externas. Entonces con este compás le trazamos la medida. Luego vamos a tomar un compás que en este caso se llama compás de puntas secas, que es para trazo, y vamos a tomar los 8 milímetros aproximadamente que tiene esa longitud de esa espiga. Vamos a marcar la espiga acá, ahí la estamos marcando, y vamos a trabajar con un escoplo, en este caso un escoplo de punta de lanza. Y generamos esta espiga. Que quede ligeramente ajustada porque la base se convertirá en el cepo para poder hacer el ajuste al final. Entonces debemos verificar acá que haya un buen ajuste, que esta pieza quede ligeramente pegada. Mire cómo he ensamblado acá, y si enciendo la máquina ella queda pegada ahí, o sea que me está diciendo que el ajuste quedó perfectamente bien. Así que esta base se va a convertir en el cepo para la tapa. Vamos a bajar la pieza, bajemos la base, vamos a bajar la tapa y observen entonces cómo aquí ya está la tapa con su espiga. La ensamblamos. Observen cómo ella queda fija, no se mueve, porque la debo mecanizar en esta parte. Muy importante cuando nosotros vamos a construir piezas en plato de tornillo central. No deben ser piezas de mucho volumen. Yo creo que una pieza que tenga más de 20 centímetros y que tenga una altura de más de 6 centímetros, para este solo tornillito ya se vuelve un poco riesgosa. O sea que hasta 20 centímetros podríamos trabajar sobre el tornillo central. Podríamos aumentar ligeramente el diámetro, digamos 30 centímetros, pero su espesor tendría que estar bajando, que fuera más o menos de 2.5 o 3 centímetros. Ahora, entonces, recuerden, teníamos la perforación, habíamos ensamblado sobre este tornillo central la pieza, la habíamos cilindrado. Pero resulta que no hemos hablado de este pequeño trozo de madera. Entonces resulta que el tornillo que tengo es más largo que este que tengo acá. Es mucho más largo. Entonces, primero, cuando ustedes tengan tornillos mucho más largos y que no puedan penetrar mucho sobre la pieza, simplemente monten otro trozo de madera allí que se llama respaldo, y ese automáticamente me disminuye la longitud del tornillo. Pero bueno, en este caso... César, disculpa, ¿y por qué no lo trabajaste en ese tornillo más corto, en el que nos estás mostrando? Interesante pregunta.
¿por qué no lo trabajé aquí si simplemente no necesito el respaldo? Entonces, primero, porque si lo trabajo aquí, observen cómo aquí no tengo sino 3/4 de cara plana. Y cuando yo llevo esta pieza, es muy grande el área, entonces no se me centra bien. Y va a quedar con un alabeo, o sea, va a quedar la pieza descentrada axialmente. Entonces es importante entender eso. ¿Por qué entonces cogí un tornillo más largo? Para poder llevar este respaldo. En este caso me está acortando la longitud del tornillo, pero tiene algo más importante. Aquí hay una connotación más importante y de esta parte de pronto no había hablado. Es que la vasija que voy a hacer, la que vamos a construir, lleva una pequeña basecita. Entonces el cliente me la pide con esta pequeña basecita, diferente a esta que no la tiene. Entonces este respaldo se convierte en el diámetro externo de la base automáticamente, así que no tengo que tomar medida allí. Entonces, cuando tengo muchas piezas y que en la parte posterior debo tener un diámetro determinado, simplemente monto un respaldo y ese respaldo seguirá siendo ese diámetro predeterminado allí. Entonces vamos a montar la pieza. Entonces sirve como plantilla, te da estabilidad de la pieza. Me da estabilidad de la pieza desde el punto axial y simplemente me da automáticamente el diámetro externo de la base de la vasija. Entonces los respaldos tienen muchas funciones y es importante entender cada función.